amados, Dios los bendiga. Siempre para mí es un gozo estar con ustedes, visitarles, sobre todo porque conozco a muchos de ustedes. Algunos estuvieron en iglesias que he pastoreado, como la Trinidad, como la iglesia de Chapultepec, en fin, hermanos, y gracias al pastor por esta oportunidad que me da de dedicar, de compartir la palabra de Dios con ustedes, hermanos. Me gusta ver a hermanos pastores, y aquí está mi compañero de edad, hermano Baltasar González, que ahí jugamos carrera los dos hermanos. Somos los dos pastores que quedan de toda una generación de pastores hermanos. Y gracias a Dios que sé que el hermano Baltasar sigue activo, predicando la palabra, la edición de su libro, en fin, tantas bendiciones que el Señor le conceda. Que Dios siga con mi hermano Baltasar, con su esposa, su familia. Y una vez más, gracias, pastor, por la invitación de estar aquí. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir al Señor que bendiga su palabra. Dios amado, te damos gracias por este culto que estamos celebrando en tu nombre. Llega el momento de abrir, Señor, tu palabra y recibir ese mensaje que tienes para nosotros. Que sea el Espíritu Santo que abra la mente y el corazón de todos, Señor, para que seamos alimentados espiritualmente a través de tu palabra eterna. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, todo lo que pasa en un culto, hermanos, la alabanza, las oraciones y todos los demás actos que nosotros celebramos, es una preparación para recibir la voz de Dios, para recibir la palabra de Dios. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿verdad? Y más penetrante que toda espada de dos filos, dice Hebreos 4:12. Isaías 55 dice que la palabra del Señor no volverá vacía. De modo que, mis hermanos amados, es lo que yo en esta hora voy a hacer: compartir con ustedes un mensaje basado estrictamente en lo que es la palabra de Dios. Y voy a pedir, hermanos, que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, en su versículo 50 dice: Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Aquí, en este capítulo 4 del Evangelio según San Juan, encontramos la narración de uno de los primeros milagros que el Señor Jesús realizó. Nos dice, hermanos, como el Señor, después de aquel encuentro que tuvo con la mujer samaritana en el capítulo anterior, de Samaria él se va a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, dice el mismo pasaje. Y cuando estaba allí en Caná de Galilea, había un oficial del rey en una ciudad cercana, la ciudad de Capernaum. Y este hombre, hermanos, oficial del rey, él supo que Jesús se encontraba en Caná de Galilea. Y entonces acudió a ver a Jesús porque su hijo, tenía un hijo que estaba gravemente enfermo. De modo que él se apresuró, se encontró con Jesús ahí en Caná de Galilea, y él le suplicó que descendiera a la ciudad de Capernaum, que estaba cerca de allí. Según los datos que tengo, hermanos, eran más o menos 39 kilómetros que había entre Caná de Galilea y Capernaum.
cuando estuvo frente a Jesús y le pidió que descendiera con él hasta su casa para sanar a su hijo, el Señor Jesús le dijo: si no vieres señales y maravillas, no creeréis. Tal parece que aquel hombre que esperaba que Jesús hiciera algo extraordinario, pero aquel hombre, después de escuchar las palabras de Jesús, él insistió en que él sanara a su hijo. En ese momento, hermanos, atendiendo a la voz de este padre angustiado, el Señor solamente le dice unas palabras: vete, tu hijo vive. Fue todo. Y luego el pasaje dice, hermanos, el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Seguramente ya era tarde. El mensaje dice, la Biblia dice que era ya a las 7 de la tarde, y este hombre se quedó a dormir allí en Caná de Galilea. Ya no le apuraba, hermanos, ya no le apuraba llegar a su casa. Ya se había acabado su angustia, su preocupación, de modo que con toda tranquilidad él se quedó y llegó hasta el día siguiente a su casa. Cuando iba llegando, salieron algunos criados o sirvientes de su casa para encontrarse con este oficial del rey y le dijeron: tu hijo vive. Y él, hermanos, solamente para comprobar a qué hora su hijo había empezado a estar bien, le dijeron a orar. Y entonces él se acordó que exactamente había sido la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y luego más adelante dice que toda su casa creyó por él. Bueno, este es el relato de la historia, hermanos. Y como cada milagro que encontramos en los evangelios que el Señor realizó, hay una serie de lecciones hermosas del amor de Dios, del cuidado de Dios, del poder de Dios y de su gracia infinita. Y quiero compartir con ustedes, hermanos, qué lecciones nos deja este milagro, qué lecciones espirituales podemos aprender nosotros de aquí. Y lo primero que quiero decirles, hermanos, es que aquí encontramos la diferencia de creer en Dios, ¿verdad?, y de creerle a Dios. Cuando hablamos de creer en Dios, podemos decir que mucha gente, hermanos, cree en Dios. A cualquier persona, quizás la mayoría, cuando le preguntemos si cree en Dios, nos va a decir que sí. Pero creerle a Dios, hermanos, es algo diferente, es algo más personal, es algo más íntimo, es algo más profundo. Y aquí nos dice este pasaje, hermanos, que el hombre le creyó a Jesús. Y esto es lo que nosotros, hermanos, tenemos que aprender y tener presente, ¿verdad? Como no solamente debemos de creer en Dios, sino creerle a Dios, ¿verdad? Creer en Dios es algo solamente intelectual, algo que está en la mente, pero que finalmente eso no cambia nada, a nadie, no bendice a nadie. Pero creerle a Dios, hermanos, hay un cambio, hay una transformación, hay una bendición. Otra cosa que quiero compartir aquí, hermanos, ¿verdad?, de cómo este hombre le creyó al Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús le dijo: vete, tu hijo vive, él simplemente, hermanos, le creyó al Señor esas palabras y dejó de estar preocupado, como dije hace un momento, y
y llegó hasta el día siguiente a su casa, ¿verdad? Y esto, hermanos, aquí encontramos nosotros esa bendición que yo les decía, ¿verdad? La diferencia de creer a Dios y creerle a Dios. Otros ejemplos que quiero compartir con ustedes acerca de esto es en el Antiguo Testamento. Está el caso, ¿verdad?, de Abraham en el Antiguo Testamento, cómo este hombre había sido llamado por Dios para que él fuera el padre de una nación, él y su esposa Sara. Pero sucede que Abraham no tenía ninguna descendencia. Sin embargo, el Señor en varias ocasiones le dio la promesa de que él iba a tener descendencia. Sara se impacientó y le dio su sirvienta, su sierva a Abraham, porque pensó que de ahí vendría esa descendencia. Abraham pensó que de su criado Eliezer iba también a ser la descendencia, pero Dios le dijo: no, Abraham, la descendencia viene de ti. Pero miren, hermanos, había cierto razonamiento en Abraham. Primero, porque su mujer había sido estéril toda su vida, y luego porque cuando estaban recibiendo esa promesa, Sara ya tenía 90 años, Abraham tenía 100 años. De modo que contra todas las probabilidades, hermanos, humanamente no era posible que Sara, ¿verdad?, tuviera un hijo. Y en una de las visitas que el Señor le hace, y que le repite que su descendencia sería muy especial, dice la Biblia que saca, seguramente era ya anoche, lo saca de su tienda a Abraham y le muestra las estrellas y le dice: mira las estrellas, así como el número de las estrellas, así será de numerosa tu descendencia. Y el pasaje dice, hermanos, el pasaje que encontramos en Génesis 15, versículos del 4 al 6, el pasaje nos dice que Abraham le creyó a Dios, ¿verdad? Y su creencia fue contada por justicia. Y luego encontramos que al creerle a Dios, hermanos, efectivamente lo que Dios les había prometido, esto se cumplió con el nacimiento de su hijo más tarde y con esa promesa que Dios tenía para ellos. Otro ejemplo que también quiero mencionar entre el Antiguo Testamento, hermanos, es Ana, la madre de Samuel. En aquel tiempo se nos dice que había alguna costumbre de que Abraham tenía varias esposas. En este caso, Elcana tenía 2 esposas. Una de ellas era Ana, pero Ana era estéril. Y cada vez que Elcana, ¿verdad?, y su otra mujer y Ana iban a adorar, ¿verdad?, la otra mujer se burlaba de Ana porque era estéril. De modo que una de las veces que fueron a adorar al lugar de adoración, al templo que había en ese entonces, un templo improvisado, nos dice que Ana lloró amargamente, le pidió a Dios con todo su corazón que le concediera un hijo. El sacerdote Elí, que estaba ahí presente, que veía que Ana solamente movía sus labios, pensó que estaba ebria y le llama la atención y le dice: Señor, no estoy ebria, es que vivo con una amargura, estoy pidiéndole a Dios esta petición.
cuando el sacerdote escucha, hermanos, estas palabras de Ana, le da una bendición y le dice que Dios te conceda la petición que tú estás dando. En ese momento, hermano, Ana creyó y se levantó y dice el pasaje que no estuvo más triste, y al poco tiempo, hermanos, nació su hijo Samuel, que todos conocemos su historia. Pero lo que quiero decir, que en el momento que ella recibe la promesa, hermanos, de creer a Dios, cree en Dios, de creer a Dios, y entonces esa fe le hace que ella, hermanos, sea bendecida de la manera como lo estaba pidiendo. Muy bien. Hermanos amados, ahora acerca de nuestro tiempo, seguramente nosotros tenemos con frecuencia necesidades. Estamos en un mundo imperfecto, estamos en un mundo, hermanos, en que tenemos limitaciones. ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros estamos siempre necesitando acudir a Dios, a pedir el favor de Dios, la ayuda de Dios, la misericordia de Dios? Y esto, hermanos, se va a cumplir, o sea, lo que nosotros le pidamos al Señor, se va a cumplir en el momento que nosotros le creamos a Dios. Como decía al principio, la palabra de Dios tiene poder, mis hermanos. Es viva, es eficaz, dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios no vuelve vacía. También encontramos en Jeremías 1:12 que el Señor dice: yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. En Juan 6:63, el Señor Jesús dijo: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Entonces, es aquí, hermanos, que nosotros podemos o debemos de tomar el ejemplo de este oficial del rey cuando nos dice, ¿verdad?, que le creyó las palabras de Jesús, o el ejemplo de Abraham, que le creyó a Dios. ¿Cómo hay necesidades que en algún momento podemos tener? Decía, hermanos, por ejemplo, si tenemos alguna necesidad, nos vamos al Salmo 23, de su versículo primero, que dice: si Jehová es mi pastor, ¿qué va a pasar? Nada me faltará. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. De modo que yo le creo a Dios y creo en su palabra, que en un momento de necesidad que yo tenga, yo tomo esta promesa y sé que Dios de alguna manera Él va a suplir mucho más abundantemente de lo que yo le estoy pidiendo. Pudiera ser, hermanos, que en algún momento tuviéramos alguna angustia, alguna situación difícil, pero ¿qué dice la palabra del Señor, hermanos? En Filipenses 4, versículos 6 y 7, el apóstol escribió: por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y luego agrega: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. De modo que yo declaro, ¿verdad?, que creo en la palabra y dejo mi ansiedad en las manos de un Dios que me ama. Si en algún momento el temor llega a tocar la puerta de mi vida, de mi corazón, hermano, por alguna razón, hay muchas avenidas por donde el temor puede llegar a nuestra vida. Pero voy a la palabra de Dios, y hay un versículo muy conocido, hermanos,
Isaías 41:10, que dice: no temas, ¿verdad? No temas porque yo soy contigo, no desmayes, no te desanimes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, yo cierro mi corazón a que el temor nunca entre en mi pensamiento ni en mi vida, y yo declaro que es verdad la palabra de Dios cuando el Señor dice: no temas, ¿verdad? Por ahí leí, hermanos, que en el Antiguo y el Nuevo Testamento la palabra no temas, o su significado, está escrito 365 veces en toda la Biblia: no temas. ¿Cuántos días tiene el año, hermanos? Quiere decir que cada día el Señor nos dice, ¿verdad?, que no tengas temor, sino que vivamos de la paz que Él nos ofrece. Hay algo más, hermanos, que quiero mencionar. Si deseamos que Dios responda a nuestras oraciones, ahí está la promesa de Jeremías 31:3, donde dice: clama a mí. ¿Y qué dice más? Y yo te responderé. De modo que yo declaro, yo confieso, yo creo a la palabra del Señor, que lo que le pida en el nombre de mi Señor Jesucristo, eso lo tendré en el debido tiempo. No precisamente cuando yo lo pida o lo quiera, sino en el tiempo de Dios, que siempre es perfecto, hermanos. Hay alguna enfermedad que estemos padeciendo. ¿Cómo encontramos promesas de sanidad en la palabra de Dios? Éxodo 15:26 dice: yo soy Jehová tu sanador. El Salmo 103, en su versículo 3, el salmista está alabando al Señor, ¿verdad? Dice: y no te olvides ninguno de sus beneficios. Y entre uno de sus beneficios dice: Él es el que sana todas tus dolencias, ¿verdad? De modo que yo voy a creer a la palabra del Señor. Quizá Él tenga medios para sanarme, los médicos, las medicinas, un hospital, una cirugía, no sé, pero finalmente quien es el autor de toda sanidad es el Señor. Pero voy a creerle a Dios, que Él es el Dios de toda sanidad. Entonces, mis hermanos amados, vamos a creerle a Dios, vamos a depositar esa confianza. Tendrá que ser una fe muy grande que necesitamos para que Dios obre nuestra vida. La respuesta es no, hermanos. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, ¿verdad?, dijo el Señor Jesús, orad, pueden hacer o esto o aquello. De modo que, mis hermanos, este es el mensaje. Como la palabra de Dios, como el Señor nos invita a creerle a Él, a depositar nuestra confianza en Él, los problemas, las necesidades, las cargas, las enfermedades, hermanos, todo lo que necesitemos de Dios lo tenemos de Él. Efesios 3:20 dice que Dios nos da mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Como encontramos tantas promesas de ayuda, ¿verdad? El Salmo 46, en su versículo 1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ¿verdad? El Salmo 27, Jehová mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me he de atemorizar? Entonces, mis hermanos, este es el mensaje de Dios para ustedes, para todos nosotros, hermanos. La importancia de creerle a Dios, de saber que su palabra tiene poder, de que su palabra es verdad, que la fidelidad de Dios es para siempre, hermanos, y que Él nos ama con un amor eterno. ¿Lo creen esto, hermanos? Amén.
estemos de pie en este momento. Y para poner en acción, hermanos, la palabra, voy a invitarles a aquellos hermanos que deseen pasar aquí al frente por alguna necesidad, alguna petición, hermanos, vengan, vamos a orar a Dios, vamos a pedir al Señor su bendición, su ayuda, su sustento, su fortaleza, su sanidad, todo aquello, hermanos, que en algún momento quieran hacer. Vamos a orar, pasen, hermanos, los que así lo decidan, así lo quieran, y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por el mensaje de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tantas promesas que tú tienes para nosotros a fin de que participemos de esa naturaleza divina que tú nos das. Señor,